A continuación, 1000 hojas. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Caterina Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas. Amigos televidentes, muy buenas noches. Es un placer saludarlos en este espacio 1000 hojas TV aquí en Telesucesos. Este espacio 1000 hojas TV está construido para preservar la memoria, pero sobre todo para tratar temas de profundidad de la realidad ecuatoriana. Este segundo programa que ponemos al aire, estamos dispuestos a tratar temas de profundo interés y sobre todo tal vez el de mayor polémica en estos últimos 10 años de política, y es el hecho de que 6 de cada 10 estudiantes han sufrido de alguna u otra manera violencias en espacios escolares. Para tratar este tema nos acompaña la doctora Sibel Martínez, una abogada activista, defensora de los derechos humanos y defensora de la niñez en estos términos. Sibel, muchas gracias por acompañarnos en este espacio en 1000 hojas TV. Y contigo queremos hacer de alguna manera un recorrido sobre las políticas educativas con respecto a la violencia y el maltrato infantil en estos 10 años. De alguna manera son varios caminos, pero todos últimamente se traducen en un solo nombre, que es el exministro Augusto Espinosa. Nos gustaría hacer primero un recorrido de cómo han sido estos 10 años en los cuales se han descubierto tales hechos de abuso infantil a tal punto que parecen de alguna manera inverosímiles. Muchas gracias, Cristian, por la oportunidad. Bueno, ¿qué te puedo contar? Lo que todos sabemos es un tema bastante grave el que estamos manejando ahora sobre violencia sexual en los espacios educativos. Pero sí, lo que tú dices es cierto, ¿no? Esto tiene ya una larga data, en donde nosotros ya en el 2013 detectamos dentro del sistema educativo algunos casos, no de violencia sexual, eso debo manifestarlo, pero sí de violencia de todo tipo, desde hostigamiento académico, ciberacoso, acoso escolar, entre varios temas. Ya en términos de política pública, si bien tenemos un código de la niñez y la adolescencia, bastante trabajado, porque déjame decirte que el código en algún momento incluso fue inspiración para hacer otros códigos a nivel Latinoamérica, no es menos cierto que ha sido desmantelado. El sistema de protección de derechos era un sistema que efectivamente hacía lo que bien dice su nombre, protegía a los niños. Y de repente con estos criterios de crear el Consejo de Igualdad Intergeneracional, de tener una visión mucho más del ciclo de vida, ¿no es cierto?, se comenzó a perder especificidad dentro de este derecho de la niñez y la adolescencia. Y quizá una de las faltas o falencias más graves que se ha tenido frente a este tema es la pérdida de especificidad. Es decir, conocer el derecho, las políticas públicas en tema de niñez y adolescencia es algo que primero no es un suceso, es un proceso que debe ser conocido por todos y más aún por quienes efectivamente manejan política pública educativa, justicia, entre otras ramas, ¿no es cierto? Salud, en términos específicos de niñez y adolescencia. Vale, Sibel, establecer de alguna manera una línea de tiempo en lo que tú identificas como concepto pérdida de especificidad. ¿Qué significa esto? ¿Desde cuándo de alguna manera se perdió atención sobre la condición de los niños y su condición de vulnerabilidad? Bueno, mira, ya es un tiempo, es decir,
podríamos hablar de estos últimos 10 años, en donde con estos nuevos conceptos se comienza a desmantelar, como te digo, el Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿Hablamos 2007, 2008? Hablamos desde el 2010 quizá, ¿no es cierto? En donde efectivamente comienza a pasar una serie de temas con esta visión de igualdad intergeneracional, en donde el Código de la Niñez comienza a ser desmantelado, donde este sistema tan bien concebido comienza a perder esta importancia que tiene, ¿no es cierto? Desde ese momento, efectivamente, esta pérdida de especificidad incluso es llamada la atención en este último examen que toma el Comité de Derechos del Niño. Ahí, dentro de sus observaciones, ellos reclaman varias cosas, entre ellos la pérdida de especificidad, como el hecho de la falta de protección a los niños a través de un sistema, ¿no? Ellos llaman la atención, pero no es el primer llamado de atención que hacen, ¿no? Es decir, en el anterior examen también hicieron ese mismo llamado. Vale un poco entender cómo es que de alguna manera los legisladores desde hace 7 años fueron dejando de lado ciertos principios para resguardar a la niñez y a la adolescencia, privilegiando otros. O sea, de alguna manera, los legisladores en ese momento, quienes estaban al frente de la creación de políticas públicas, no lograron visibilizar lo que significaba dejar en mayor vulnerabilidad ciertos sectores como la niñez. Yo creo que sí, y creo que además no se dieron cuenta el grave daño que estaban haciendo, pensando en macro, si tú quieres, con este tema de el ciclo de vida, ¿no? Que en algún momento se hablaba, que hay que protegerle, que incluso se vuelve a retomar ahora, ¿no? Vale comentar eso. Hoy se está hablando igual, que hay que proteger desde que se nace hasta que se muere. Lo cual, esa visión, si es que lo analizas desde ese punto de vista, sin ingresar a detalles, estaría bien. Pero si dentro de ese proceso tú pierdes el real conocimiento, la real dimensión que estos temas deben tener, pasan cosas como han pasado en el sistema educativo. O sea, te refieres como el tema Ampetra, que es donde fueron maltratados y violados masivamente una gran cantidad de niños, o en el colegio Réplica Aguirre Abado, el mismo establecimiento Mushu Pacari, al norte de Quito. Sí, me refiero a casi 420 posibles niños violados en sus sistemas educativos, en donde esa escuela no ofrece un ambiente saludable, un ambiente libre de violencia, con igualdad de oportunidades, sino más bien se han convertido en ambientes poco protectores e indiferentes. Producto de que efectivamente, más allá de la especificidad, que es algo ya de política pública específica, creo que lastimosamente nuestros niños sufrieron también los embates de un proyecto político, ¿no es cierto?, perfecto, entre comillas, que a la larga les pasó la cuenta, ¿no? Entendemos. Ahora, un poco vale aterrizar y explicar cómo esta pérdida de especificidad de quienes estaban al frente de la generación de políticas públicas terminan generando maltrato y abuso sexual en diversas partes del país. ¿Cómo es que de estas decisiones que están en la Asamblea, que parecen tan lejanas, se aterrizan en actos concretos de maltrato y abuso y a impunidad? Ya. Primero, la pérdida de especificidad lo que implica es, se pierde también este interés superior del niño, se diluye un poco la protección eficaz que todos nuestros niños, niñas y adolescentes merecen, ¿no? Eso por un lado. Pero por el otro, la falta de conocimiento, ¿no?, en política pública específica para niños, niñas y adolescentes, se hace que se cometan errores graves, ¿no es cierto? Primero, desmantelar, como te decía yo, el Código de la Niñez y la Adolescencia. Pero por otro lado, por ejemplo, no ver que ese Código de la Niñez y la Adolescencia debe ser reformado. Si tú vas al Código de la Niñez y la Adolescencia, vas a darte cuenta que no existe un capítulo específico de violencia. Si tú quieres ver una definición exacta de lo que es el acoso escolar, por ejemplo, el bullying, no lo vas a encontrar. Entonces, comienza a derivarse, ¿no es cierto?, esta falta de conocimiento de hacer política pública versus se va perdiendo esa especificidad, y finalmente en territorio decanta en estos ambientes poco protectores e indiferentes, ¿no es cierto? Se hizo algo de política pública, ¿sí?, en algún momento, pero no se brindó la protección eficaz que nuestros niños necesitaban. El momento en que
existen todos estos casos que salen a la luz, que no son de hoy a mañana, ¿no es cierto?, que pasan hace tiempo ya. El caso Ampetra, como tú decías, tiene 6 años de haber ocurrido. Lo que se hace o lo que se prefiere hacer es sacrificar de alguna manera esa verdad versus el escándalo. Y entonces archivamos un montón de casos de violencia sexual en los espacios educativos, 107 hasta este momento que ha comentado el Ministerio de Educación, y no les damos o no les brindamos a nuestros niños esa protección eficaz. Los abusos sexuales cometidos a los niños en los espacios educativos es concomitante a la pérdida de políticas públicas generadas desde los grupos dirigenciales del país, o es que de alguna manera en la sociedad se genera otro tipo de relaciones que de alguna manera provocan silencio e impunidad. A ver, yo creo que todo tiene que ver, ¿no es cierto? Si tú pierdes especificidad, no vas a saber cómo protegerlos, de qué forma actuar en atención y prevención, pero también, efectivamente, como sociedad, si tú ves un ejemplo, ¿no es cierto?, de violencia, en el momento en que hay ciertos manejos de quienes deben dar el ejemplo, incluidos nosotros como adultos, buenos modelos de comportamiento, también se decanta en un tema de violencia, es decir, es todo un proceso. Aquí no solamente podemos decir la política pública que restó especificidad, yo me refería al sistema de protección de derechos, porque ese sistema tiene que operar, pues, para que no exista impunidad, para que efectivamente no sucedan lo que ha sucedido hasta ahora, que hemos visto que se ha preferido de alguna manera hacer prevalecer el buen nombre de un colegio versus esa protección que los niños necesitan, por ejemplo. Pero además de eso, hay una serie de situaciones que se dan. Por eso yo te decía, las comunidades educativas que ofrecen un ambiente poco protector e indiferente, efectivamente puede pasar lo que hemos visto, lastimosamente, que ha pasado, esos abusos sexuales colectivos además, pero también puede pasar cualquier cosa, ¿no? Dentro de eso, efectivamente, las políticas públicas son importantes. Las rutas, los protocolos que hoy por hoy se están poniendo énfasis en el Ministerio de Educación, por ponerte un ejemplo, aterrizadas a territorio, deben funcionar, que son cosas que no ha pasado, ¿no? Entonces, por ahí se dice, sí, tenemos una ruta contra la violencia sexual en los espacios educativos. Existe un protocolo, ¿no? El protocolo de acción inmediata que exactamente. Que efectivamente no sabemos si es que ha sido o no ha sido efectivo. Ahí va la respuesta a tu pregunta. ¿Aterrizado a territorio sirve? Nosotros tenemos evidencia que no ha servido. Es decir, estos 30 casos que están registrados en Comisión Ampetra dicen mucho de si es que ha servido o no ese protocolo, ¿no es cierto? Directores que se han inhibido de presentar la denuncia a la Fiscalía o que han tapado estos casos, dicen mucho de que ese protocolo efectivamente no cumple el efecto Justamente deseado. Es lo que de alguna manera la gente se pregunta, o sea, ¿por qué de alguna manera se logra conocer el hecho y se lo tapa? O sea, más allá del contexto que tratan de guardar su buen nombre, ¿por qué de alguna manera ha existido este manto generado desde las autoridades educativas? Por eso yo me refería a que nos vendieron esa visión de que todo era perfecto, ¿no es cierto? Es decir, y en ese afán de que existía perfección, el sistema educativo también pasó factura en este tema. ¿En qué momento? En el momento en que, lejos de denunciar un caso, lo taparon, ¿no es cierto? Como directores de colegio, lejos del distrito, llamado también a sancionar a ese docente, a investigar y también denunciar los casos, no lo hicieron. Entonces, es una serie de eventos desafortunados, llamémoslo así, que dan como resultado lo que hoy por hoy estamos viviendo. Bueno, se trata también de una cadena de errores, debo entender lo que es así, pero de por medio también existe una posición intransigente de quienes estuvieron al frente. Recordemos, vamos a citar el nombre del exministro Augusto Espinosa, era un hombre que bajo ninguna circunstancia le gustaba reunirse con estudiantes que no tengan buenas calificaciones o que no sean lo suficientemente disciplinados para que no generen inconvenientes y sus padres tengan que ir a pedir disculpas de rodillas, ¿sí? Entonces, ese ambiente, por demás intolerante con respecto a la condición adolescente, educativa, pesa también en el resto de funcionarios públicos.
Y ahí me refería yo al ejemplo, cuando te comentaba esto. Si a nosotros, a los chicos, ¿no? Les enseñamos un modelo franco y abierto de opresión, seguramente ellos entenderán que lo más válido es humillar al otro para sentirse poderosos, por ejemplo. Entonces, si tú me dices, lo cual es cierto, que el exministro Espinosa prefería reunirse con gente o con chicos que académicamente eran probos, seguramente el mensaje que estaba enviando es que la relación interpersonal no importa tanto, ¿no? Y yo te digo, una de las falencias que existe dentro de todo este proceso es que se ha dado mucha relevancia a la parte académica y hemos descuidado las relaciones interpersonales, que son igual o más importantes que la académica, porque de nada nos sirve tener un niño lleno de certificados, ¿no es cierto?, de buen comportamiento, de académicos óptimos, cuando a la hora de manejarse con su par actúa como un verdadero verdugo, por ponerte un ejemplo, lo que ocurre en el acoso escolar. Entonces, creo que han sido ciertas falencias, por eso hay que también pensar o repensar ese modelo educativo en el que nos estamos manejando, en donde no existe participación, en donde quien tiene únicamente la oportunidad es esa persona que brilla a través de lo académico, no de la relación interpersonal. Entonces, tenemos que repensar incluso ese modelo educativo, ese currículum único que existe, ¿no? En donde no hay participación ni de los estudiantes, peor aún de los padres de familia, ¿no? Entendemos. Ahora, con respecto a las cifras, la cifra que ha entregado en primera instancia el Ministerio de Educación es verdaderamente espeluznante. Tú que estás o que conoces o estás a la vanguardia de lo que significa las cifras de abuso, ¿qué nos puedes contar? Bueno, algunas cosas. Por ejemplo, que tenemos registrados 30 casos, como te decía, en la Comisión ANPETRA, de los cuales nosotros somos veedores, por eso lo podemos comentar. Hay 426 posibles víctimas. El 63,33% de estos casos corresponde a la administración del economista Espinosa, el 33,33% a la administración del licenciado Peñafiel y el 3,3% a la administración de la doctora Gloria Vidal, por ejemplo. Ese tipo de cosas. También decirte que en el 2015 se registraron como 352 casos, de los cuales solamente 152 fueron denunciados a Fiscalía. 352 casos. En el 2015, En el sí. 2015. Pero efectivamente, de estos casos, y eso es interesante analizarlo, solamente 24 casos de los cometidos en el espacio educativo fueron efectivamente denunciados por la autoridad, es decir, por el representante legal o por el director de ese colegio. Del colegio. O sea, suena difícil. Pensemos un poco el contexto de estas cifras que tú nos has dado. Esos son de alguna manera las cifras en las cuales por ciertas condiciones pueden ser conocidas. Me refiero que existe un subregistro de conocimiento con respecto a los reales y verdaderos hechos que deben estar pasando en el país. Hay lugares a los cuales ni siquiera sabemos que existe y peor, los hechos que están sucediendo. ¿Cuál es el contexto de estos establecimientos en los cuales se ha logrado conocer al menos las cifras? A ver, primero decirte que no hay, en realidad lo que tú dices es cierto, ¿no? Y hay que comenzar, yo no concibo que hagan política pública sin tener un dato duro, ¿no es cierto?, realmente oficial, que nos permita saber la real dimensión de este problema, de violencia escolar en general, más aún de abuso sexual. Estos datos que yo te doy fueron producto de un análisis que nosotros hicimos y que la fuente es la Fiscalía, incluso este comité tripartito que se suscribió en el 2012 entre Ministerio de Educación, Fiscalía y Judicatura, que no surtió el efecto deseado, ¿no? A través de este convenio ya deberíamos tener datos reales y, por ejemplo, no tenemos datos de colegios privados. Los datos de colegios privados no existen y eso es algo que efectivamente debe repensarse y debemos obtener. Entonces, ¿qué ocurrieron en estos colegios? Contestando a tu pregunta, que efectivamente, primero la ruta y el protocolo no fue implementado, no se sabía, falta que el docente como tal tenga el conocimiento suficiente. Nosotros hemos detectado, por ejemplo, que en los colegios los docentes y las autoridades saben que los problemas de violencia son problemas realmente graves, tan importantes como lo académico. Un 90% nos han contestado que es así, pero tan solo el 54% tiene herramientas para poder manejar estos problemas. Entonces, frente a este tema,
la falta de conocimiento o la falta de capacitación es realmente un problema, como para comenzar. Por otro lado, sabemos que 1.800 maestros no tienen título, ¿no es cierto?, ni experiencia para poder ejercer su calidad de docencia dentro del sistema educativo público, pero también que hay un profesional de ese por cada 1.000 estudiantes. Un profesional por cada 1.000 estudiantes. 1.000 estudiantes, en la parte pública, ¿no? Eso es también alarmante. ¿Qué puedes, imagínate, con un profesional de ese por cada 1.000 estudiantes? Él no va a llegar a saber absolutamente nada de lo que ocurre dentro de los sistemas educativos, dentro de la unidad. Ahora, estas cifras se encuentran de alguna manera oficializadas, ¿el Estado las acepta como tal o simplemente ha guardado como siempre un dudoso silencio? Bueno, yo tengo que decirte que el actual ministro se ha desenmarcado además de las administraciones anteriores, y él, por ejemplo, el día de ayer, antes de ayer que tuvimos una reunión, él fue muy claro al decir: tenemos que reconocer que no hay cifras desde el 2013 hasta hacia atrás, ¿no? Hay que reconocer eso. Tengo que reconocer también que no hay datos certeros. Sin embargo, estos datos que te doy, como los 1.800 docentes, como un profesional de ese por cada 1.000 estudiantes, son datos sacados del ministerio, que el ministerio efectivamente los ha dado. Como esos 107 sumarios administrativos que fueron archivados, o esos 453 sumarios administrativos que fueron abiertos por agresiones sexuales desde el 2014 a la fecha, ¿no? Eso vale de alguna manera explicar, porque ese número de expedientes fue entregado nuevamente por un exfuncionario de defensa de la niñez, el señor Álvaro Sáenz, que estuvo activamente parte del anterior gobierno, que seguramente conocía, y él es paradójicamente quien se presenta a entregar estas carpetas que de alguna manera fueron archivadas. Como paradójico es pensar que, por ejemplo, la solución a todo este problema es presentar denuncias, no que no sean necesarias y sean válidas, denuncias en contra de el docente o el director distrital que se inhibió de presentar las denuncias a Fiscalía. Te digo paradójico porque el artículo 433 del Código Orgánico del Integral Penal claramente establece que quien conoce un delito, y específicamente si es que es director o autoridad de un establecimiento educativo, tiene la obligación de denunciar. Lo que quiere decir que esto debía hacerse antes, es decir, cuando se conocieron estos casos. El economista Espinosa en su comisión, en la Comisión General de ANPETRA, cuando él compareció, él claramente dijo, lo digo porque yo estuve ahí, que él conoció de 100 denuncias por año. Esas denuncias que él conoció, debía haberlas efectivamente tramitado y denunciado en Fiscalía. Presentado una propuesta de política pública que nunca se dio. Bueno, no es un tema fácil de tratar, de hecho creo que es un caso peor que cualquier hecho o acto de corrupción. Y bajo esas condiciones un poco vale entender en esta última parte cuál es la ruta que nos queda como ecuatorianos, o sea, el camino de todas estas de centenas y centenas de denuncias de estos chicos que de alguna manera tendrán que vivir tal vez en silencio una vida con mucha pesadumbre, y el camino para encontrar un espacio de eficiencia para evitar la impunidad. Hay varias cosas. Primero, esa reparación integral a la que tú te refieres, en el caso de las víctimas, es necesaria, es primordial, y nosotros debemos exigirla como sociedad. Lo que tú dices es cierto, ¿no? Estos niños que hoy han sido abusados sexualmente, mañana serán adultos con grandes y graves problemas, porque estos casos se quedan grabados en su memoria emocional de por vida, causándoles graves y grandes daños. Entonces, primero debemos velar porque ellos retomen su proyecto de vida, ellos y sus familias, ¿no? Por supuesto. Por otro lado, hay que fiscalizar y llegar al fondo de esta situación, porque lastimosamente, Cristian, la impunidad perpetúa el abuso. Y aquí no se trata de una cacería de brujas ni de cortar cabezas, se trata de hacer lo que es justo, lo que es legal. Por esas mismas víctimas, dentro de esa reparación integral, no solamente va la parte económica o la parte simbólica, ¿no es cierto?, sino la sanción a quienes, teniendo la obligación de protegerlos, decidieron mirar hacia un lado, ¿no es cierto? Autoridades, y no me refiero solamente a las escuelas o los directores de esos colegios, sino autoridades, ¿no?, por supuesto. Entonces hay que determinar responsabilidades por acción u omisión.
Y por otro lado, y más importante también, para que esto no vuelva a pasar, debemos repensar un montón de situaciones, debemos reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia, debemos repensar las rutas y protocolos que hemos conversado. Es decir, hay que hacer una serie de situaciones. Por ejemplo, con Judicatura estábamos hablando de la posibilidad de hacer un proceso de reparación integral en donde exista solidaridad de aquellos colegios que efectivamente actuaron con negligencia en estos casos. Se nos ha acabado el tiempo. Doctora Sibel Martínez, muchas gracias por tu presencia aquí. Amigos televidentes, gracias por estar presentes en este espacio en construcción. Prometemos con el tiempo ir mejorando nuestros formatos y nuestros espacios de conversación. Por ahora esperamos tener una pronta visita tuya junto con otros especialistas en este tema, y te agradecemos por tratar tan amplia y sinceramente este complejo tema. Muchísimas gracias a ti, Cristian. Es un gusto, nos veremos el próximo martes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas, con la conducción de Cristian Zurita, Caterina Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas.